Buenas noches, Erev Tov. תפתח את החלון לוי ותביא לי כוס מים. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Esperamos unos momentos hasta que la gente se sume. Buenas noches. Erev Tov a todos, ¿qué tal? Hoy es Lag BaOmer. Perdón. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a comenzar un poco de estudio esta noche, que hoy es Lag BaOmer todavía, antes de la puesta del sol. Momentos especiales, momentos en que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que Dayu Rabbi Shimon lismoch alav beshat adchak. Es Rabbi Shimon oportuno para basarnos en él en los momentos de dificultad. Y por lo tanto pedimos con una verajá de que Rabbi Shimon nos ayude, transforme estos momentos en momentos de alegría, de satisfacción y de bienestar para el mundo que tanto lo necesita. Baruch atah Mejorón Shakolnit Baruch. Hablemos un momentito, hablamos un rato sobre el Lag BaOmer. En Lag BaOmer, de hecho, ocurren dos cosas separadas que al unirlas transforman la idea del Lag BaOmer en algo muy especial. Lag BaOmer no es en verdad una de las fiestas del pueblo de Israel. Más bien, en hebreo es una Hagigá, es una de las cosas que celebramos, pero no es una fiesta en sí. ¿Y qué es lo que celebramos el día del Lag BaOmer? En Lag BaOmer celebramos que Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos y este día, dejaron de morir. ¿Por qué es tan importante esta idea? Es importante y es trascendental por una sola cosa muy importante. Es por el hecho de que Lag BaOmer nos señala de que Rabbi Akiva trajo el concepto de la Torá, bajó el concepto de la Torá de ser una cosa plenamente celestial a ser una Torá celestial, obviamente, divina, obviamente, pero al mismo tiempo un vehículo de entendimiento y de transformación para que el ser humano supere sus vicisitudes, sus dificultades y también sus retos, sus competencias, su desarrollo, sus alegrías. Todo ello se desarrolla bajo la idea de la Torá. Entendamos un poquito quién fue Rabbi Akiva, quién es este hombre que después de tener 24,000 alumnos y que todos ellos mueren por una epidemia terrible en 33 días, y después de ello se levanta, mira a su alrededor, ve a 5 alumnos y vuelve a empezar a estudiar, a enseñar, a aprender, a escribir, a discernir, a matizar, a construir el sentido de la Torá y la Halajá. De hecho, estamos hablando en los momentos en que Rabbi Akiva ya había realizado
la famosa revuelta de Bar Kokhba. Los historiadores alguna vez confunden y dicen o nos hacen pensar de que los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva murieron en la revuelta militar de Bar Kokhba, pero no es así. Los alumnos de Rabbi Akiva no mueren en esta en esta guerra, en esta revuelta. La revuelta fue unos años antes. De hecho, no es la primera revuelta del pueblo de Israel contra los romanos. Tal y como el Talmud nos relata, hubo 3 revueltas contra los romanos. En la primera no lograron nada. En la segunda revuelta lograron un punto que parecía muy favorable. Es decir, pusieron a un gobernante que era judío, pero había sido elegido por los romanos. Permítanme decir una palabra sin ser ofensivo a nadie. Después de la segunda revuelta había un gobierno que se llamaba laico, es decir, que forzaba la situación para que el pueblo de Israel no tenga que cumplir con sus obligaciones de la Torá. ¿Cómo lo hicieron? El Talmud no los cuenta. Hay una ley que se llama Dina de Malhuta Dina. Las leyes que dicta el gobierno son las que nos obligan. Los romanos encontraron una forma magnífica y dijeron: todo lo que le dictemos al pueblo de Israel bajo la ley romana, ellos estarán obligados a cumplirlo. Y por lo tanto empezaron a prohibir estudiar Torah, empezaron a prohibir hacer el Brit Milá, empezaron a prohibir el Shabbat, y poco a poco todo estaba prohibido. Y el simple caminante del pueblo de Israel decía: yo estoy cumpliendo con toda la Torah, simplemente ahora vivimos un paréntesis que Dina de Malhuta Dina. Hay una ley en la cual se nos dice de que no estamos obligados a cumplir con las leyes de la Torá en este momento. Viene Rabbi Akiva y se cansa de esto. Rabbi Akiva reúne a sus alumnos y dice: basta. Esto de Dina de Malhuta Dina, si solamente empezamos a hacer caso a lo que la ley nos dice, nos vamos a quedar sin nada. Están desfondando, están quitándole sentido en nombre de la ley a todo el sentido real del judaísmo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Se levanta Rabbi Akiva en una tercera y devastadora, triste, profundamente triste revuelta. Se llama la vuelta de Bar Kokhba. Y Rabbi Akiva piensa que Bar Kokhba es apto para ser el rey Mashiach. Y se levanta en armas y dice: Mila Hashem Elai, quien esté con Hashem que venga conmigo. Y tristemente mueren en esta revuelta. Cuando nosotros leemos los libros de Flavio Josefo, se entiende de que murieron aproximadamente 180,000 personas. ¡Wow! Terrible, terrible pérdida. Pero el Talmud dice que ante tal pérdida hubo una ganancia muy importante. Los romanos decidieron de que ya no había ley que se aplique para el judaísmo. Todo judío que no haga una reconversión de su vida hacia los hábitos de los romanos tendrá pena de muerte. Y el Talmud nos dice que eso mismo fue la gran salvación del pueblo de Israel. Es decir, ya no estamos prohibidos por ley. Por ley estamos permitidos. Pero ojo, que si lo haces mal te vas a morir. Entonces el pueblo de Israel saca lo mejor de sí. Habían muerto 180,000 personas. Pero Rabbi Akiva está convencido que si no se logró traer el Mashiach, si no se logró manifestar que Bar Kokhba era el rey Mashiach apto para redimir a todo el pueblo de Israel, y no se logró levantar, limpiar todo Israel de los romanos, por lo menos tendremos la oportunidad de hacer que el pueblo de Israel se dedique al estudio de la Torá. Y efectivamente Rabbi Akiva forma 4 yeshivot.
24,000 alumnos no estaban en un solo estadio. Imagínense un cuarto de la capacidad del Camp Nou ocupada por alumnos de Rabbi Akiva. No, ellos estaban puestos en pequeñas casas de estudio que estaban todas alrededor de 4 grandes zonas, una en Galilea, en Tiberia, otra en Tzfat, otra en Yavne y otra en el norte, en Bet Jubrin, al lado de Kiryat Gat del día de hoy. Y entonces Rabbi Akiva forma 24,000 alumnos. Y entre ellos el Talmud nos cuenta de que había una intercomunicación fantástica, se debatía halajá y estudio. Sin embargo, la fuerza de discusión los abatió. El Rebbe explica en una carta, en una locución, de que el motivo principal por el cual murieron los alumnos de Rabbi Akiva es esto que nos dice el Talmud: Lo na'agu kavod ze baze. No habituaron respeto entre unos y otros. Luchaban por saber la halajá, y en el momento en que luchaban y alguien no estaba de acuerdo con ellos, no nada más que iban en contra de su ideal, sino que pareciese ser que iban en contra de él. Y entonces, desgraciadamente, tuvieron una epidemia en la cual mueren los 24,000 alumnos. Quiero decir que estos 24,000 alumnos que se vuelven a levantar, se levantan justamente fuera del ámbito de Jerusalén. Rabbi Akiva es un gran visionario y dice: señores, si nosotros vamos a querer estar concentrados en el centro del universo llamado Jerusalén, nunca lo vamos a poder reconquistar. Ya lo intentamos en 3 revueltas y en ninguna lo hemos logrado. Vámonos, dejemos el centro, vamos a un lugar apartado. Y Rabbi Akiva forma la Yeshiva de Yavne, forma un lugar fuera del núcleo central, del centro neurológico religioso. En el centro neurológico religioso había un afán de memoria, de tristeza, de estar constantemente yendo a las ruinas a llorar. El Talmud nos cuenta la famosa historia que seguramente muchos de ustedes conocen, que entraron 4 sabios al lugar donde estaba el gran templo de Jerusalén, y ahí vieron a un zorro, paseando en el Kodesh HaKodashim, en el santo santuario. Y los 3 rabinos empezaron a llorar. Y Rabbi Akiva empezó a reírse. Y se reía y se reía. Y le preguntan a sus compañeros: Akiva, Akiva, ¿por qué te ríes? ¿Qué es esta risa? Y él les contestó: el mismo que dijo en profecía de que se iba a destruir el templo, y así fue, también dijo que se iba a reconstruir. Es decir, que la destrucción del segundo templo es el principio de la reconstrucción del tercer templo que pronto va a ocurrir en nuestros días. Y nosotros seguimos esperando y estando seguros. Y nos seguimos riendo, nos seguimos alegrando, porque servimos a Hashem con profunda dedicación, con alegría, con énfasis en que realmente nuestra emuná, nuestra fe es verídica. Rabbi Akiva viene y dice: de este lugar que nos trae tantos recuerdos, de este lugar donde nos hace discutir de quién fue la culpa de la destrucción, vámonos, llevemos a la nueva generación a un lugar lejos. 1 día y medio en caballo tardaba ir de Jerusalén a Yavne. Y entonces ahí construyeron un centro neurológico nuevo para estudiar Torah, y empiezan a hacer todo otra vez lejos de la nostalgia y de la terrible pérdida del segundo templo. Y cuando está esto en su apogeo, Rabbi Akiva pierde nuevamente 24,000 alumnos. Y cuando pierde a sus alumnos, Rabbi Akiva no se queda triste. Seguramente que estaba triste, no dice eso el Talmud. Pero recoge a 5 alumnos y vuelve a reempezar a construir la Torah otra vez. Y dice: nosotros 5 somos responsables por la reconstrucción del valor de la halajá y de poder mantener la tradición viva dentro del pueblo de Israel. Y así lo hacen. De hecho, el Talmud nos dice que Rabbi Akiva era una persona tan tirado para adelante que era controvertido. Rabbi Akiva cuenta, el Talmud, de que estudió todas las conjunciones llamadas
et en hebreo, el y que une una cosa con otra. Las estudió todas y de ellas fue aprendiendo nuevas leyes, hasta que llegó a un pasuk que dice, Et Hashem Elokeja tirá, al Dios temerás. Y como él no fue capaz de encontrar a simple vista qué es lo que hay que aumentar a temer a Dios si hay un solo Dios, entonces Rabbi Akiva dijo, ¿saben qué es lo que hay que aprender de este pasuk? Y a Dios temerás. El y viene a aumentarnos que no nada más hay que temer a Dios, sino también hay que temer a los sabios. Entonces el Bet Midrash, la casa de estudios, se envalentonó frente a Rabbi Akiva y le dijo, te estás comparando a Dios. Tú eres un sabio, tú eres un estudiante, eres un intérprete de la Torah. Pero ¿cómo vas a pensar de que en el mismo versículo donde Dios pide de que tengamos temor a Dios, también que acaso Dios nos está pidiendo que tengamos temor a ti, a un hombre de carne y hueso, a un Talmid Jajam, a un sabio? ¿Cómo puede ser esta comparativa de una cosa con otra? ¿A dónde vamos? Y Rabbi Akiva les dijo, señores, el que no teme de los jajamim no teme de Dios. Y que sea, dice Rabbi Akiva, que sea el mordisco de los sabios como el mordisco de un alacrán, sea peligroso. No te ocupes de los sabios, ocúpate de ti mismo, no pienses lo que ellos piensan. Déjalos a ellos actuar, deja liderar y déjate llevar un poco. Y dice, hacerle jarrab, dice la Mishnah, haz para ti un rabino, haz una forma en que realmente tú puedas realmente transformarte a ti mismo de una manera en que realmente tenga sentido y valor tu Torah y tu forma, porque tú eres la persona que vas a hacer sentido al valor de la Torah. Y en ello encontramos una idea interesante. Rabbi Akiva viene a decirnos que la Torá está llevada por cada uno de nosotros. La Torá no es un dictamen divino. La Torá es Torá si nosotros la llevamos dentro de nosotros. Y fuerza la honorabilidad a los sabios de una manera extrema. Ese mismo Rabbi Akiva, cuando pierde 24,000 alumnos, no tiene miedo. No se pone a llorar, no se pone nostálgico. Vuelve a levantar el imperio de la Torá desde cero. Ese es el mismo Rabbi Akiva que hizo las revueltas y que perdió 180,000 personas del pueblo de Israel bajo su responsabilidad. Imagínense qué general tenía que ser para poder seguir adelante. Y dice simplemente, en ese momento es lo que tocaba y ahora es lo que toca. Y Rabbi Akiva era más controvertido aún, nos cuenta el Talmud. Rabbi Akiva pedía y rezaba que él pueda entregar su alma a Hashem por Mesirut Nefesh, que pueda sacrificarse, que lo maten en público en nombre de la existencia de Hashem. ¿Cómo? Le decían Rabbi Akiva. Tú estás pidiendo acabar mal. ¿Por qué no pides tener una vejez tranquila, placentera? ¿Por qué no pides que tengas una pensión con la que puedas vivir y estudiar? No, él quería hacer manifestar la quinta partícula de la esencia del alma que se llama Yehidá, la unicidad de la Neshama. Y esa parte solamente se manifiesta cuando una persona muere entregando su alma. Y Rabbi Akiva rezaba para entregar su alma. Y los jajamim le llaman, eres un provocador. ¿Para qué quieres provocar que te maten? ¿Y saben? Rabbi Akiva acabó matado por los romanos. Rabbi Akiva junto con los 10 líderes sabios de aquella época es llevado, y el Talmud nos dice de que a Rabbi Akiva se lo mató. Los romanos desgraciados arrancaron su piel con peines de acero calientes. Y cuando iba a morir, entonces dice que Rabbi Ishmael vino al lugar del santo santuario y pidió a Kadosh Baruj Hu, ¿qué acaso ese es el pago para una persona que ha estudiado Torah toda su vida y ha liderado cuando a los 40 años era un ignorante? La Torah nos dice que no sabía leer y ni escribir, y entonces vio una gota de agua que caía en la piedra y que le daba forma a la piedra y dijo, si la piedra se puede formar con el tiempo, yo también. Y a los 40 años empieza a estudiar Torah y transforma toda la visión del pueblo de
de Israel nos saca en los momentos de tristeza de Jerusalén y nos lleva lejos para poder estudiar, y nos vuelve a sacar a las revueltas y pierde pero se levanta y nos vuelve a perder 24,000 alumnos y con 5 vuelve a levantar otra vez la Torá. Y Rabbi Akiva nos dice antes de morir: Ashreichem Israel, bienaventurados somos el pueblo de Israel, que tenemos la capacidad de purificarnos, porque quien nos purifica no es el agua del mikve quien nos purifica es Hashem, que nos purifica a través del agua del mikve, pero no es el agua el que hace la magia, no es la higiene la que nos transforma. Y cuando le preguntaron a Rabbi Akiva antes de morir por qué se destruyó el Bet HaMikdash, dijo que sepan que el que destruyó el Bet HaMikdash no fueron los romanos. Los romanos son solamente un instrumento de Dios. Si Dios no hubiese permitido que se destruya, ni los romanos, ni los griegos, ni nadie nos hubiesen ganado. Si los romanos pudieron, es porque es la voluntad de Dios. Es porque es la voluntad de Dios. Aceptemos la voluntad de Hashem y transformemos cada uno de los momentos, incluso más duros, en momentos de fiesta. Y este es el día de hoy. Lag BaOmer es el momento en que una persona es capaz de transformar la realidad humana en una visión divina y que nos lleva a una plena alegría. Y el día del Lag BaOmer es el momento en que Rabbi Akiva le dio la vuelta a la tortilla y dijo: hasta aquí llegamos y ahora toca reconstruir. Y hoy, así como en aquel momento dejaron de morir, también que sea el milagro de nuestro día y de nuestro momento que deje de morir en la pandemia que vivimos actualmente, y a que Baruj Hu nos permita reconstruirnos, porque Baruch Hashem somos muchos más de 5 y tenemos la misma convicción, porque Rabbi Akiva sigue viviendo dentro de nosotros y nosotros volvemos a estar cerca de Rabbi Akiva, pero no nada más de Rabbi Akiva. Lag BaOmer ocurre una cosa también mucho más importante. Rabbi Shimon Bar Yochai, en la misma época en la que los romanos prohíben estudiar Torah, se mete dentro de una cueva durante 13 años, empieza a estudiar la Torah con profundidad. Abandona el mundo material y se dedica a dar estructura al Zohar, a la iluminación de la mística y del secreto de la Torah. Y de esa manera él marca un hito en la vida y la historia del pueblo de Israel. El Zohar no es nada más a partir de ese momento una revelación secreta entre uno y otro, sino que la mística de la Torah pasa a tener una estructura pública para todos nosotros. Y entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, antes de morir, le pide a sus alumnos: quiero que sepan que el día que que no vaya a estar, quiero que hagan de este día un día alegre. Porque Rabbi Shimon dice: yo soy luz, mi neshama es luz, mi cuerpo ya no ocupa nada, no tiene ningún sentido, yo he dejado de sentir influencia por ninguna corporeidad. Y si yo soy luz, el día que fallezca mi luz se va a unir a la gran luz. Y entonces a nosotros nos toca festejar. Y festejamos que el Yehudí es capaz de alegrarnos con Akadosh Baruj Hu a través de que encendemos luz. Y cuando encendemos luz, entonces transformamos nuestro hábitat y a nosotros mismos en la capacidad de iluminar con nuestro ser. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo una cosa interesante un año antes de morir. Dijo: el día del Lag BaOmer, dijo que el día del Lag BaOmer trabajamos una de las cualidades más importantes que hay, que es la belleza. Nosotros sabemos que en los 49 días trabajamos las 7 cualidades que habitan en nuestro corazón. La primera es benevolencia, la segunda es rigor, la tercera es esplendor, la cuarta es victoria, la quinta es esencia y la sexta es Hod, belleza. Y la belleza en el día de hoy del Lag BaOmer se combina con la belleza. Y Rabbi Shimon Bar Yochai empezó a explicar con profundidad
que hay dos bellezas en el ser humano. Hay la belleza exterior, hay nuestra ropa, nuestro smoking, cuando estamos vestidos con nuestro tuxedo y nuestros zapatos brillantes. Todo bien, pero si no hemos preparado al cuerpo para vestirse, entonces el mono, aunque lo vistas de seda, mono se quedará. Hay un trabajo, hay un balance que el hombre tiene que hacer entre su belleza interior y su belleza exterior. Y ese trabajo tiene que tener un espacio en el tiempo. Rabbi Shimon Bar Yochai dice: en el momento en que yo me vaya, una luz se va a unir con una gran luz, y nos dejó un legado. El objetivo de la persona no es buscar elevadas espiritualidades de emanación de la divinidad y de Yud Kei Vav Kei y de nombres divinos y de Malachim y de Kameot. El hombre simple tiene que buscar el balance perfecto entre la belleza interior y la belleza exterior. Y de eso todos entendemos. Todos vamos a Zara y a Mango y a una tienda y a la otra a buscar una cosa bonita, lo más simple, belleza. El hombre, no hay quien no se pare frente al espejo y un día y otro se sienta, bueno, Baruch Hashem es lo que Hashem me dio. Y la persona se dice, si por lo menos si no soy bonito frente a los demás, por lo menos soy bonito frente a mí mismo. Y la persona tiene que vivir un balance real entre la belleza interior y la belleza exterior. Y esa es una oportunidad que Rabbi Shimon ilumina en este día y nos dice: señores, la forma en que el hombre puede transformar su reto, su realidad en una cosa totalmente distinta, es cuando el hombre sabe apreciar los detalles de su belleza interior, de su neshama, y de su belleza exterior, su actividad, su acción. Y ese es el objetivo de la persona. No busquemos espiritualidades que están en el Himalaya. Busquemos espiritualidades que están frente a nosotros mismos. Busquemos la luz que nosotros encendemos. Busquemos la vela que nosotros sabemos a dónde dirigir. Cuál es el texto que nosotros vamos a iluminar para aprender, para traducir, para buscar más sentido en nuestra vida. Rabbi Shimon Bar Yochai nos invita y nos dice que el día de hoy somos capaces de cerrar los ojos y pedirle a Hashem que Dayu Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon nos conviene, y que nosotros hoy podemos pedirle desde la profundidad de nuestro corazón lo que necesitemos en cada una de cualquiera de las cosas. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué transformación el hombre puede sentir en esta vivencia! Y esto es lo que sentimos, y esto es lo que cantamos, y esta es la luz que encendemos. Y alrededor de ello, el pueblo de Israel convierte la vela en una vela grande, y una vela grande en una vela que es una fogata, y la fogata en una gran luz. Y hay una luz que es la exterior, pero hay una luz que somos nosotros mismos. La transformación del hombre, en cierto modo, es la unión de la belleza con la belleza. Y en esto también hay una idea mayor. Rabbi Akiva era un gran líder. Era una persona que, como dije antes, estaba comprometido con sus valores de una persona, de una forma, en la que no veía a nadie. Cuando tuvo que sacarnos a una revuelta, nos sacó. Y cuando tuvo que alejarnos de Jerusalén, nos alejó. Y cuando tuvo que volver a levantar la Torá, la levantó a su manera. No tenía miedo. Era un gran líder. ¿Y saben qué le pasa a un gran líder? Que un gran líder muchas veces no tiene todos los amigos necesarios. No le falta la crítica. Y esta es una parte de el día del Lag BaOmer. Pero hay otra parte del día del Lag BaOmer. Hay otra parte del día del Lag BaOmer, es Rabbi Shimon Bar Yochai. El tzadik no se mete con nadie, siempre está calladito, estudiando, profundizando, bendiciendo, no quiere nada, no bebe, no come. Durante 13 años, Rabbi Shimon Bar Yochai se alimentó de agua y algarrobos. ¿Qué más espiritualidad podemos pedir de una persona así? Pero Rabbi Shimon Bar Yochai dice: ¿saben cuál es el secreto de la espiritualidad? El liderazgo de Rabbi Akiva. Y el liderazgo de Rabbi Akiva dice: ¿saben cuál es el secreto de triunfar? De no medir a nadie ni a nada en pos de la Torá. La espiritualidad de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eso es la belleza de la belleza. La belleza exterior es Rabbi Akiva, un liderazgo fuerte. Un pueblo de Israel que no tiene miedo, que se levante y se cae, y se levanta y se cae, pero finalmente se levanta. Y siempre nos levantaremos.
Pero él nos dice que el secreto de volvernos a levantar está en la espiritualidad interna, en la que crea una debilidad en aquel tzadik llamado Rabbi Shimon. Dibujemos en nuestra cabeza cómo se ve una persona después de 13 años sin beber ni comer más que agua y algarrobo. ¡Qué debilidad! ¡Qué fez tenía que tener! ¡Qué cara! ¡Qué rostro! Sería como un Malach Hashem Tzebakot, como un ángel divino, que se reflejaba en él el fondo de su ser, su neshama, su plenitud. Podríamos ver en Rabbi Shimon el fondo de la verdad del universo. Y Rabbi Shimon nos dice, señores, no hay fondo del universo y no hay verdad sin un líder fuerte. Necesitamos Hod Shebehod, belleza de las bellezas, una manifestación plena entre los dos mundos. Y esto es lo que ocurre el día del Lag BaOmer. El día del Lag BaOmer tenemos el mérito de que alguien nos ha dicho, oye, hoy es el momento astral, hoy es la hora, está todo de oferta, Dios está a nuestro alcance, podemos pedirle lo que necesitemos de manera material, de manera espiritual, con alegría, con devoción, sin sufrimiento, sin esa cara de que nos agarra cuando hay veces nos sentimos presionados por una situación incómoda o por una prueba que Akadosh Baruj Hu nos pone y que seguro que nos las pone para bien. Esto es Lag BaOmer, esto es su alegría, esto es lo que nos debemos de contagiar. Y cuando voy expresando mismo el propio lenguaje, me eleva a esta idea de Lag BaOmer. Cierto que este año nos ha tocado hacerlo en casa y no podemos salir. El Rebbe siempre suele decir que el Lag BaOmer es el momento en que tenemos que transmitir estos valores a los niños y no es tarde. Antes de ir a dormir, cada uno tiene que hablar con los nuestros, con los suyos, con los de otros y transportarnos a la idea de que existe espiritualidad plena y que existe liderazgo pleno en el pueblo de Israel y se manifiesta con plenitud a través de la Torá. Ashreichem Israel, bienaventurado Israel, que Dios nos purifica a través de agua pura, a través de salud, a través de bienestar. Pidámosle a Rabbi Shimon, porque Rabbi Shimon nos dijo que podemos pedir en su nombre. Lejaim a todos, que tengan un Lag BaOmer Sameach, que tengan esta idea de Gal Enai, que en el ojo de nuestro el principio y el fin estén unidos, que nosotros veamos, podamos culminar los comienzos, que podamos culminar nuestros emprendimientos con bien, porque esta es la Torá de Rabbi Akiva, esta es la Torá de Rabbi Shimon. Gal Enai significa Lag BaOmer. Gal y Lag tienen los mismos valores. Gal es que vemos Agol, vemos redondo las cosas, redondeamos el principio con el final y el final con el principio, la satisfacción plena de poder acabar las cosas con bien, con éxito, con rotundidad. Y para ello necesitamos un ojo, es el ojo de la Torá, son las gafas que nos podemos vestir para ver una perspectiva distinta de universo, de hombre, de ciencia, de razón, de plenitud, de fe de nosotros mismos. Les deseo lo mejor, que este Lag BaOmer afecte a nuestras vidas con alegría y con bienestar. Y para el que tenga un lejaim por ahí, que diga un lejaim por nosotros, por ellos, por el pueblo de Israel, por el universo. Lejaim, Lag BaOmer Sameach, y que la educación de nuestros hijos sea con triunfo, éxito y rotundidad.